Para todos, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga, les conceda una tarde de Shabbat de mucha bendición, mis amados Ajim. Recuerden que el Shabbat es motivo de alegría, el Shabbat es motivo de gozo, el Shabbat es un momento, un santuario en el tiempo, y por eso estamos alegres y siempre decimos Shema Israel, Adonai Yahweh Elohenu, Adonai Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno. Uno, uno. Yo sé que aquí en Zoom todo se escucha disparejo, ¿no? Pero sabemos que en congregación todo se grita al unísono y cada uno de nuestros corazones alineados a la presencia divina declaramos que nuestro Padre es uno. Por eso siempre exaltamos el nombre de nuestro Padre. Nuestras vidas deben ser de testimonio, de exaltación para nuestro Padre que está en el cielo. Amados, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales se nos demanda de nosotros una actitud distinta, un testimonio más veraz, más fuerte, energía, ánimo y sobre todo esa determinación de agradar a nuestro Padre. Dentro de la casa de Israel sabemos que siempre ha existido la búsqueda de que Israel sea exterminado de una u otra manera, directamente o indirectamente. La orden de las tinieblas, las huestes espirituales, de una u otra manera han buscado que Israel deje de ser el pueblo elegido de nuestro Padre, destruirlo desde tiempos inmemoriales. Pero sabemos que nuestro Padre Celestial es quien guarda a Israel, porque Israel tiene una misión muy importante en el mundo: ser luz para las naciones, alumbrar el camino para que cada uno de nosotros podamos acercarnos. Y bendito sea el Eterno, que ahora su máximo exponente, Yahushua nuestro Mesías, es quien ha ayudado a la restauración de nuestro pueblo. Y el tema de hoy tiene que ver mucho también con esa misión que tiene Israel, lo que es la profecía, quién es un profeta y qué es el fin del mundo. Recordemos que Israel es el cronómetro del mundo, es el sistema, si se puede decir, es el reloj profético para el mundo, a través de las fiestas, a través de la Torá, a través de la instrucción divina que se le ha dado a Israel. Es donde se puede mostrar al mundo en qué tiempos estamos, ¿sí? Por eso es muy importante entender este tema. En la enseñanza pasada, mis amados hermanos, estuvimos compartiendo la primera parte de este tema y comenzamos mencionando que en todas las culturas, de una u otra manera, siempre se ha hablado del fin del mundo, que han existido innumerables profecías, que cada sociedad, cada cultura ha tenido videntes, profetas, y lo podemos decir entre comillas, sí, que anunciaron el fin del mundo. Hablamos incluso de los nórdicos, hablamos de la mitología egipcia, hablamos de la mitología griega, hablamos de lo que era la mitología romana, y hablamos de que cada una de las sociedades han hablado acerca del fin del mundo, cómo incluso se han visto dentro del mismo cristianismo, cómo se han levantado interpretaciones, incluso interpretaciones personales, que han llegado a darle un aire espiritual para hacerlos pasar por profecías del fin del mundo. Hemos visto también cómo muchas de esas profecías no se han cumplido, sino que todo lo contrario, se ha mostrado lamentablemente la arrogancia de aquellos que en algún momento se levantaron acuñándose como profetas del Altísimo, mencionando que iban a suceder tantas circunstancias, tantos eventos que no se cumplieron. Vimos también de profetas del mundo, no en el sentido estricto de la palabra, conforme lo demanda la Torá, sino como el mundo lo enseña. Por ejemplo, hablamos de Nostradamus, hablamos de personas de civilizaciones como la civilización hindú, también hablamos del zoroastrismo, que hablaron y profetizaron acerca del fin del mundo. Pero incluso ustedes han escuchado lo que va a suceder según un profeta ahorita el 26 de julio del 2022. No sé si han escuchado, eso creo que ha estado en las redes, ha estado por allí. No sé si alguno lo ha escuchado. Si no lo han escuchado, no se preocupen. Les hago la mención rápidamente. Posiblemente alguno de ustedes lo vaya a averiguar en internet. Hay un varón que se llama Gary Parker, que en el julio del 2016 incluso él recibió una voz profética
que le indicó a que averiguara o mirara lo que eran las pirámides y que allí había decodificada información. Y a través de todo lo que él recibió, él ha profetizado, que él es un mensajero de esa voz que recibió, ha profetizado que el 26 de julio del 2022, estamos en el 23, ¿no? 24 sería este miércoles que viene, no, el martes, este martes venidero, estamos en Shabbat, el martes venidero, el tercer día de la semana bíblica, este 26 de julio del 2022, Gary Parker ha profetizado que un ejército de millones llegará a Jerusalén, al monte del templo, contra un ejército alienígena que llegará ese día, ¿sí? Imagínense qué vamos a hacer con todas estas profecías, con todos estos fulanos profetas. Tenemos profecías también, incluso hay otra profeta del mundo, conocida como Baba Vanga, que también apoya lo que son las venidas, o la que es la venida de las civilizaciones alienígenas para estos tiempos. Todo este tipo de eventos, amados, lo hemos tenido por toda la historia. ¿Qué vamos a hacer? Fue la pregunta que hicimos inicialmente con todas estas profecías y con todos estos fulanos profetas que anuncian de una u otra manera diferentes escenarios donde se va a suscitar lo que se conoce como el fin del mundo, en pocas palabras. Entonces, una de las características principales de nosotros como pueblo de Israel es que la medida que se debe de utilizar para poder evidenciar y diagnosticar cuando realmente una profecía es veraz o cuando un profeta realmente viene de parte del Altísimo, la única regla que tenemos es la Escritura. También dijimos que el objetivo principal de la profecía. A ver, vamos a dejar esa pregunta ahí en el aire para ver si alguno de los hermanos, de las hermanas puede contestarla. ¿Cuál es el objetivo principal de la profecía? ¿Cuál es el objetivo principal del profeta? ¿Qué es lo que se busca alcanzar con la profecía? ¿Qué es lo que se requiere o qué es lo que se quiere alcanzar? O cuál es el propósito de la profecía. Si alguno de ustedes me lo puede responder allí igualmente en Facebook Live o alguno de los hermanos acá en Salazún. Vamos a estar esperando si alguno de los hermanos que ha tomado apuntes o ha entendido estos temas puede dar su opinión. Amados, recuerden que la profecía es sobre todas las cosas, es una experiencia de unión, de apego al Eterno, de acercamiento, ¿sí? A ver, dice nuestra Ajot Marbelis, a ver, vamos a ir respondiendo. Dice nuestra Ajot Marbelis, que el propósito principal, el objetivo principal de la profecía es llevar a una conexión con Elohim, hacer debekut, correcto, excelente, mi Ajot. Sí, eso, perdón, eso lo digo nuestra Ajot Milagro Fajardo, lograr una comunión con el Padre, y nuestra Ajot Marbeli dice hacer una conexión, debekut, con Elohim. Correcto. El objetivo principal de la profecía no es buscar mensajes o revelaciones de Adonai. El objetivo es buscar una relación íntima, como bien lo dijo nuestra Ajot Marbelis, de Bekut, acercamiento. Es buscar tener una relación íntima, apego a Elohim, experimentar a Elohim, tener unión con Adonai, ¿sí? Disfrutar de una relación íntima con Elohim. Eso es lo principal de un profeta. Un profeta o la profecía, cuando dice Shaul, anhelen el don de profecía, es porque dentro de todo eso hay una conexión muy especial. Es lo primordial, es lo primario que debe de haber en una persona que tiene debekut. ¿Cuál es? Alcanzar una conexión íntima con nuestro Padre que está en el cielo. La profecía, amados, es sobre todas las cosas, es una experiencia de unión y de apego al Eterno. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta, amados. La profecía, sobre todas las cosas, es una experiencia de unión, de acercamiento, de apego, de esa conexión y comunión con nuestro Padre. A ver, vamos a ver incluso que estuvimos hablando que la profecía es una puerta que ilumina la Torah, es una puerta que trae luz sobre los mandamientos y que cuando nosotros recibimos esa conexión con nuestro Padre o cuando estamos en presencia de una persona que ha alcanzado ese debekut, esa conexión con el Eterno, ese acercamiento al Padre,
Dice que eso es algo que nos quema el corazón cuando las escrituras son abiertas hacia nosotros en revelación, en conexión con el Espíritu de Santidad, a través de esa conexión con el Eterno. Y quedamos en esa clase inicial, quedamos en que íbamos a ver los criterios bíblicos para identificar a un verdadero profeta y diferenciarlo de un fallido profeta o de un falso profeta. Eso es muy importante. Saludo para mi querido J. Irelis, para mi Eric, que el Eterno les bendiga y les guarde, que aquí lo estamos viendo, aquí están en pantalla junto con todos nosotros, hermanos Rahim. Y bueno, recuerden, amados, que la Torá nos presenta ciertos criterios y ciertas evidencias que debemos tener en cuenta para analizar la definición auténtica de un profeta y de una profecía. Recuerden que, amados Sahim, dentro de las culturas, dentro de las sociedades, siempre han existido de una u otra manera lo que se conocen como profetas, pero esos no son profetas en el sentido estricto, en los requerimientos que exige la Escritura, no son profetas. Hay que aclarar algo, amados hermanos. Recuerden que hay personas que tienen, que han recibido dones y tienen, si lo podemos llamar de esta manera, tienen talentos y dones, tienen una percepción extrasensorial con lo espiritual, con lo sobrenatural, pero eso no los hace necesariamente un profeta. A ver, sabemos que incluso los astrólogos han dado profecías, las personas, las líneas psíquicas han dado profecías y muchos de ellos se han cumplido, ¿o no? ¿Eso los hace un profeta? No, claro que no los hace un profeta en el sentido estricto de la palabra. Dice el Salmo 68:4, si mal no recuerdo, dice que nuestro Padre Celestial dio dones para los hombres, incluso también para los rebeldes, lo dicen ciertas traducciones de esa manera. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que para toda la raza humana no tienen excusa, porque nuestro Padre ha hablado desde el principio de los tiempos y ha hecho y se ha comunicado con la creación, ha transmitido su palabra, ha dado revelación y ha hablado al corazón del ser humano. No hay excusa. Sin embargo, que una persona que no es, y aquí es donde vamos a ver los criterios de un verdadero profeta, conforme a las exigencias de la palabra, conforme a las exigencias de la Torá, y cómo estar apercibidos, porque todavía hay muchos hermanos que solamente se dejan guiar por lo que ven sus ojitos, por lo que pueden experimentar. Y recuerden que hay personas que puedan estar en violación de la Torá y puedan tener señales, y eso no los hace verdaderos profetas. El que una persona tenga un don sobrenatural no los hace enviados de parte del Eterno. ¿Ustedes sabían eso? El hecho de que yo pueda decir que algo se va a cumplir el día de mañana y sucede, no necesariamente me hace a mí un verdadero profeta o una persona que viene de parte del Eterno. Si siempre lo vamos a seguir repitiendo, cada uno de nosotros, cuando nuestro Padre Celestial habita a través de su Espíritu de Santidad en nosotros, eso no nos quita el libre albedrío, no nos posesiona. El Espíritu de nuestro Padre, los dones que vienen de parte del Eterno, no nos quitan, no nos vuelven a nosotros robots. El Espíritu de Santidad no posesiona a las personas. Los únicos que posesionan a las personas, a los seres humanos, son los Shedim, las potestades demoníacas. Son los que te quitan el control, son los que te atacan, son los que buscan quitarte incluso tu dominio propio. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Santidad, aún por sobre todas las cosas, vamos a tener dominio propio. Y es muy importante que para que un candidato sea reconocido como un verdadero profeta en el sentido estricto de la palabra, se necesita cumplir ciertos requisitos. Una cosa son profetas, por ejemplo, profetas, y con el debido respeto para todos, un profeta puede llegar a ser, vamos a decirlo así, una cosa es en el sentido estricto de la Torá y otra es, por ejemplo, como lo ve el cristianismo. El cristianismo ve a los fulanos profetas como personas que te adivinan el futuro. Y si se cumple o te dicen algo que va a suceder, y si se cumple, automáticamente para ellos son profetas enviados del Altísimo.
Puede que alguna de sus profecías fallen, pero puede que otras no, y por eso lo siguen respetando como profetas. Vamos a ver si eso realmente es cierto y cómo nosotros debemos estar preparados para enfrentar incluso que un falso profeta pueda llegar a hacer descender fuego del cielo. Eso no lo hace un verdadero profeta. A ver, vamos a enumerar varios criterios y es muy importante que estén atentos, mis queridos hermanos, y cualquier comentario es bienvenido. Saludos para todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados en este momento a través de Facebook Live. El Eterno les bendiga y les guarde. Saludos y shalom para nuestra Nika, nuestra Dana, nuestra Bexi, nuestra Gloria, nuestra Leticia, nuestra Andrea, todos los hermanos y hermanas que están conectados en este momento. A ver, primer criterio, amados. Y esto es muy importante. Y por favor, no se me escandalicen los tomates, guárdenlos para el final. Todavía no los vayan a lanzar. ¿Sí? Déjenlo hasta el final y no me los lancen todavía, sino que esperemos a que vayamos hilando un poco el tema. El primer criterio, mis queridos hermanos, es que el aspirante para ser profeta debe ser israelita. ¿Por qué? Porque esto es un requisito para realmente ser un verdadero profeta del Altísimo. Muchos dirán, y por allí es donde vienen los reclamos de la religión, muchos dirán que un profeta no necesariamente tiene que ser israelita. Conforme a las exigencias de la Torá y de la bendita palabra, un verdadero profeta primero debe de ser israelita. Sea injertado o sea nativo, debe de ser parte del pueblo. Antes de que Israel fuese elegido como la nación del pacto y antes de la edificación del Mishkan, del tabernáculo, como se le conoce, de la carpa de reunión, como el lugar de la revelación de la presencia divina en esta tierra, la profecía estaba disponible para todos los hombres. Pero una vez creada la nación del pacto, la nación de Israel como nación sacerdotal, la profecía y el fundamento de la profecía, que es la Torá, quedaron reorientados hacia Israel. La luz vendría ahora a partir de allí a las naciones, a partir de la responsabilidad que tiene Israel de dar a conocer los misterios de la Torá a los pueblos del mundo. Recuerden que cuando Israel es llamado, se le da una encomienda, ser ahora una nación sacerdotal, una nación que conecte a las demás naciones con el Eterno. Eso es lo que hace un profeta. Eso es una de las funciones del profeta. El profeta te habla, recuerden que el principal objetivo de la profecía o el principal objetivo de que una persona reciba el don de profecía es que tenga una comunión íntima con el Eterno. Ese es el objetivo primordial. Como consecuencia de tener esa conexión, automáticamente le puede venir una revelación para una persona, una revelación futura, le puede venir una revelación para un pueblo, para una nación. Eso es secundario. Lo principal es que esa persona tenga esa conexión con el Eterno, que le sirva como instrumento a nuestro Padre, como portavoz, como un vidente, como una persona que ayude a guiar al pueblo. Y eso también es parte del sacerdocio. Un sacerdote, ¿qué es lo que hace entre el Eterno y el pueblo? Ser un mediador. La profecía, si una persona no es parte del pueblo de Israel, no puede ser un profeta conforme a las exigencias ¿de qué? De la bendita palabra. No puede ser. Mira, no se ve, ahora sí se ve. No puede ser un profeta. Porque la Torah ahora se le dio la responsabilidad al pueblo de Israel para que fuese luz a las naciones, para que recibiera esa bendición, para que reorientara el camino y le mostrara al mundo cómo acercarse al Todopoderoso. Por favor, ¿quién me puede leer Salmos de Gilín 147, 19 y 20? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Tehilín, Salmo 147, 19 y 20. Dice la palabra del Eterno de la siguiente manera. Él envía su mandato a Jacob, sus estatutos y reglas a Israel.
no hizo así con ninguna otra nación. De tales reglas no saben nada. Aleluya. Amén. Amén. Muchas gracias, mi Roberto. Miren lo que dice el Salmo. Que él, repítalo nuevamente, mi Roberto, por favor, para que entendamos, para que, por favor, digiramos esa información de la bendita Escritura, cómo nos muestra cómo ahora la Torá, que es el fundamento de la profecía, que es lo que avala la profecía o al profeta, ahora se le da a Israel. Adelante, mía. ¿Cómo no, amado? 19. Él envía su mandato a Jacob, sus estatutos y reglas a Israel. 20. No hizo así con ninguna otra nación. De tales reglas no saben nada. Aleluya. Amén. Las naciones deben de ser alumbradas por el pueblo de Israel. En la Torá se dice Or la Umot, que es Or, luz. Umot, en tal caso, es la conjugación de Am. Am es pueblo. Y por eso allí se habla de luz para los pueblos, luz a las naciones. Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Por eso se le da la bendita Torá, para que pueda transmitir a las personas. La profecía también es uno de los medios por los cuales se ayuda a corregir a las naciones. Ahora me puede leer Yohanan. Vamos a leer qué dice Juan, Yohanan 4:22. Yohanan 4:22. 4:22 dice así. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas. De los yahudim, de los judíos. ¿Quién dijo eso? Mashiach. Y cuando él dice nosotros es porque él era judío. Él es judío. La salvación viene del pueblo de Israel, porque a través de Israel es que se muestra la salvación al mundo. La elección de Israel no es la desestimación del mundo, sino la inclusión del mundo a través de Israel. Obviamente a través de su máximo exponente, Yahoshua, nuestro Mesías. Pero recuerden, uno de los principales criterios para que una persona sea considerado un profeta en el sentido estricto de la palabra es que debe ser parte del pueblo. Porque recuerden, este libro, vamos a ver si se ve, este libro que ustedes ven aquí, la Biblia, la Escritura, Yidveh HaKodesh, la Escritura Sagrada, es un libro hebreo, con una cultura y una mentalidad hebrea, con conceptos hebreos. Y este libro nos informa cuáles son los criterios, los requisitos para que una persona pueda llegar a ser un verdadero aspirante o una persona que reciba y que sea transmisor del espíritu de la profecía. Romanos 9:24. ¿Qué dice Romanos 9:24? Vamos a leer Romanos 9:24. Romanos 9:24 dice así. Esos somos nosotros, a quienes él ha llamado, no solo de entre los yahuditas, sino también de entre los gentiles. Ese es Romanos 9:4, perdón. 9:24. Disculpe, 9, verso 4. Al 9, verso 4. El 4 dice así. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Amén. Amén. Recuerden lo que está diciendo Shaul. Una persona, y por eso es muy importante entender los fundamentos. Incluso a veces cuando he conversado esto con otros hermanos, cuando me preguntan acerca de cuáles son las consideraciones de un verdadero profeta, yo digo, lo primero que tiene que ser israelita. ¿Cómo va a ser eso? Le digo, sí. Si no has entendido, aún Pablo, aún Shaul enseñó esto. Lo que está diciendo aquí Shaul, Pablo, que al pueblo de Israel le pertenecen los pactos, la Torá, la promulgación de la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es la fuente de la profecía. Si nosotros, obviamente, tenemos que añadirnos a Israel. Cuando nosotros somos añadidos al pueblo de Israel,
nos hacemos parte de todas estas brajot, de todas estas bendiciones. Y nos hace incluso portadores de la presencia divina. Y nos hace ahora, incluso cuando más nos queremos acercar, cuando más nos acercamos al Eterno, nos hace también que portadores de Ruach Nebuah, del espíritu de profecía, porque queremos acercarnos al Eterno. Buscamos más apego al Padre, nos limpiamos cada vez más, buscamos cada vez más estar cerca de nuestro Padre, escuchar la voz de nuestro Abba. Y ese espíritu de santidad que nos da, nos ayuda y nos capacita para limpiarnos, para proteger nuestra vida, para que nuestra vida, nuestro cuerpo sea templo y morada del espíritu de nuestro Padre. Pero uno de los principales requisitos para un verdadero profeta es que debe ser parte del pueblo. Si dice, no, yo soy de la iglesia, Israel es allá, pero yo soy el profeta fulano de tal, discúlpame, tú no eres ningún profeta. No se le dice de esa manera por respeto y por educación, pero no le consideramos de tal manera, porque no está entendiendo la escritura. Y un verdadero profeta entiende la escritura. No es una persona neófita, y ya lo vamos a ver en los siguientes criterios. Pero antes de ello, léame por favor Devarim, Deuteronomio 18:15. 18:15 dice así: Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. Amén. Aquí está hablando del profeta por excelencia, Yahoshua HaMashiach. ¿Verdad que sí? Pero recuerden que lo que estamos hablando aquí, mis queridos hermanos, es que la función profética está restringida al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la Torah y su justicia para todas las naciones. Aún eso es una profecía para el milenio. ¿De dónde va a salir la Torah? ¿De dónde va a salir la administración del Espíritu de Santidad, del poder del Altísimo? ¿A través de quién? De Mashiach. ¿Y desde dónde? Desde Sión. Las naciones deben aprender del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es Kadosh. ¿Quién es Israel acá? ¿Quién es Israel? Amén. 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 Vamos a ver, vamos a preguntarlo de nuevo porque creo que los agarramos desprevenidos. ¿Quién es Israel? Amén. Amén, amén, ¿verdad que sí? Amén. Somos Israel, amados, y tenemos, mire, sobre nuestros hombros, aquí, sobre nuestros hombros, a ver, tóquese el hombro ustedes allí, amadas Moshiach, a Aguilar, a Jonah, a J. Iralis, que están aquí conmigo, tóquese los hombros, así, tóquese los hombritos así, mejor, para que no se vea eso. Estos hombros, en representación de todos los hermanos que estamos aquí, tienen un peso, una gran responsabilidad. Así, pues creo que así no se nota muy bien. Así. Tenemos una gran responsabilidad que pesa sobre estos hombros de ser luz a las naciones, porque ahora hemos sido injertados al pueblo y eso tiene beneficios. Claro que tenemos muchos beneficios, pero también tenemos deberes. Y ese deber es llevar la luz a las naciones, enseñar la palabra, vivir la palabra y acercarnos de tal manera al Eterno que podamos escuchar los latidos de su corazón, hablando metafóricamente. Por eso es muy importante, amados, que nosotros guardemos la santidad, que busquemos acercarnos cada vez más a nuestro Padre. Por eso, uno de los criterios principales, recuerden, es que un verdadero profeta es parte del pueblo de Israel, es un israelita, entiende, si dice, yo soy un profeta del Altísimo, del Dios de Israel, como lo llaman en las naciones. Ah, muy bien, ¿tú eres israelita? No. Y entonces, ¿cómo puede ser si a Israel se le dio el don de la profecía para ser ministrado y transmitido al mundo de esta manera? Pero ustedes me van a preguntar, porque posiblemente alguno de los hermanos, entonces, ¿qué hay antes de lo que dice la Escritura? ¿Qué hay de Bilán? ¿Bilán era israelita? ¿Bilán, el profeta Bilán, profeta, escuchen muy bien, era israelita?
Dice nuestra Jolulú, no era israelita. No era israelita. Dice nuestra joya Nixa que no era israelita. Entonces, ¿cómo él era un profeta? ¿Cómo la escritura lo llama o lo cataloga como un profeta? Incluso que el Eterno habló con él. Incluso que tenía tanta autoridad y tanto poder que lo que él bendecía quedaba bendito y lo que él maldecía quedaba maldito. Tanto que el rey Balac lo trató de comprar o contratar. Por favor, tráiganme cafecito ese que le están sirviendo ahí a mi Moshiach. Lo trataron de contratar, ¿para qué? Para que maldijera a Israel. Y en 4 ocasiones, si mal no recuerdo, las palabras de maldición terminaron siendo bendición. Y aún en un sidurim de nuestros hermanos judíos, cuando ellos se levantan, ellos siempre dicen, Modeani levaneja, melechai bekayan, jerechakta binishmati bejela rabá munateja. Y dice, Matohu jaleija Jacob, cuán hermosas son tus moradas, Jacob. Mishkenuteja Israel, tus tiendas, oh Israel, porque esa fue la bendición que salió de la boca de Bilán. Entonces, ¿cómo puede ser Bilán un profeta si estamos diciendo que para que sea un verdadero profeta debe de ser parte del pueblo? Amados, recuerden que allí todavía Israel no había sido conformada como la nación del pacto en sí. Estaban tratando de entrar a la tierra prometida. Y ya Bilán existió en ese momento de transición, desde que ahora la profecía tenía la opción para ser parte para toda la humanidad, y ahora pasa a ser solo del pueblo escogido del Eterno para ser su nación sagrada, su nación sacerdotal, su Melajet HaKohanim, un reino sacerdotal. Recuerden, en el sentido estricto de la palabra, un verdadero profeta debe seguir los requerimientos de la Torá. Las naciones, hoy en día, hay personas de otras religiones que se dicen ser profetas. Hay personas que no son ni cristianos y son profetas de otro tipo de religiones. ¿Sí? Pero esos no son profetas del Altísimo y tampoco son profetas conforme a la escritura, a la Torá, a la escritura hebrea. Por eso es muy importante entender los requerimientos de la Torá y por eso estamos hablando en el sentido más estricto de la palabra. Allí es cuando estos requerimientos te van a servir para ver si realmente una persona, por ejemplo, de la religión cristiana, son profetas verdaderos o si simple y llanamente son personas que puedan tener ciertos dones, pero que los han terminado convirtiendo en dones de adivinación, que los han terminado convirtiendo en cosas que no son buenas y que lamentablemente se han alejado de estos requisitos estrictos de la palabra. Cada don, cada talento, cada don sobrenatural que el Eterno da, queda sujeto a la administración de la persona. Nuevamente lo digo, nuestro Padre no nos quita el libre albedrío. Si el Eterno si hallamos gracia delante de Él y Él nos da un don de profecía de una manera exponencial, eso a mí no me quita mi libre albedrío y no me controla. Yo controlo ese don. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura nos muestra. El espíritu del profeta está sujeto al profeta, no es al revés. A ver, entonces, culturalmente hablando, cualquiera puede ser profeta. Es decir, cualquier persona del mundo lo pueden llamar un profeta. Es más, pueden decir, mañana te vas a ganar $1 millón y puede suceder. Puede suceder. Pero eso no lo hace un verdadero profeta en el sentido estricto de la palabra. Creo que me están entendiendo lo que quiero transmitir, ¿verdad? A ver, uno de los segundos requisitos, uno de los segundos criterios que debe tener una persona que sea un aspirante a profeta es que debe ser una persona altamente piadosa. ¿Qué significa esto? Que un rasgo de un verdadero profeta que experimenta la profecía, estrictamente hablando, es que la persona tiene que ser alguien de profunda piedad personal,
con un tremendo refinamiento de su carácter, un refinamiento elevado de su persona. Debe tener los frutos del Espíritu bien acentuados en él o en ella. ¿Qué significa esto? Que no puede ser una persona que ande haciendo cosas indebidas, que no sea guiado por el Espíritu de santidad, que no esté alineado a la pureza, que no esté haciendo cosas que le agraden al Eterno. Debe de ser una persona totalmente cabal para el Eterno. Gálatas 5, 22 al 23. ¿Quién me lo lee, por favor? Gálatas, libro de los Gálatas 5, 22 al 23. ¿Se repite? Gálatas 5, 22 al 23. Mira, Roberto, si es tan amable. Tenemos aquí Gálatas 5 del 22 al 23. Correcto, mira. Dice la palabra del Eterno así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Amados, por eso es que una de las cosas más principales, que una persona debe tener es los frutos del Espíritu. Porque eso lo va a hacer realmente una persona adecuada para ser utilizada por el Eterno. Va a tener un refinamiento de su carácter, va a tener un refinamiento de su persona, va a ser una persona capacitada en todo ámbito, pero por sobre todas las cosas con su personalidad. Lamentablemente, hoy en día la mayoría de los fulanos profetas son personas arrogantes, son personas que al momento de transformarse, le hablan al corazón de los demás y aciertan. Pero resulta y pasa que cuando se analiza su personalidad, son personas con un criterio totalmente falto. Son personas que no se comportan a la altura de ser personas santas, conforme a la piedad, de tener un refinamiento de su carácter, respetuosos, amorosos, cariñosos, con autoridad también. Pero vemos incluso dentro, lo voy a decir claramente, en el cristianismo hemos visto a muchos profetas que llegan a hacer shows en los altares, a faltar el respeto, a mostrar su arrogancia y sobre todo también el interés personal. Eso no son cualidades de una persona, de un profeta del Eterno, estrictamente hablando. Puede ser un profeta cristiano, pero no es un profeta del Altísimo. Recuerden, una cosa es la religión, otra cosa es lo que exige nuestro Padre. Entonces, el segundo criterio es que un profeta, un verdadero profeta, debe de ser una persona altamente piadosa. Debe tener el fruto del Espíritu en abundancia, en conexión con lo alto. Vamos a ver un tercer criterio. Y esto es tan importante entenderlo. Un verdadero profeta debe ser un maestro de Torah. Debe de ser una persona muy sabia en la Torah. Debe tener un dominio primero de sí mismo y un conocimiento profundo de la bendita Torah. No puede ser una persona neófita. No puede ser una persona ignorante. No puede ser una persona que sepa un poquito de Torah, un poquito de la palabra, pero realmente no conozca a profundidad la palabra, porque entonces no está entendiendo los misterios de la palabra. La gente a veces quiere nadar a lo profundo cuando ni siquiera saben nadar en la orilla. Y a veces hay personas que solamente tienen un poco de conocimiento y ya quieren irse a lo espiritual cuando no se dan cuenta que lo espiritual viene cuando tú conoces a profundidad la Torah. ¿Y cómo vas a conocer a profundidad la Torah si no quieres ni siquiera conocer lo sencillo y lo básico?
Si a veces, como le dirían al general Naamán, creo que era que se llamaba, cuando le dijo a su siervo, lo que es fácil de hacer. Si a veces lo fácil de hacer, como guardar Shabbat, siempre lo decimos, comer kosher, como hacer ciertas cosas, no lo hacen y no lo hacen con entendimiento. Si no son capaces de hacer eso y no muestran respeto por las cosas básicas fundamentales, ¿cómo van a crecer en profundidad de la Torá? Por eso un verdadero profeta del Altísimo es una persona que tiene un conocimiento profundo de la Torá. No es una persona neófita de la Torá. Porque la Torá es lo que nos va a ayudar a corregir. Recuerden que una persona cuando tiene el Ruach Nebuá, tiene Debekut, tiene conexión con el Eterno, tiene apego al Padre, es alguien que se desvive por estar cerca del Eterno. Es alguien que dice, si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Tiene esa voluntad. Es una persona que debe tener un alto conocimiento de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es la voluntad de nuestro Padre. Y si no conocemos su voluntad, ¿cómo aspiramos realmente a andar alineados a esa voluntad? ¿Cómo aspiramos crecer? Muchas gracias a mi estimada Joy Leticia, que está allí organizando, pasando las citas, compartiendo. Igualmente a nuestra Joy Rivera, que están allí compartiendo las citas y ayudando a los hermanos para que se mantengan en orden y no pierdan los apuntes. Entonces, tenemos tres criterios esenciales y fundamentales. Si no es parte del pueblo, no puede llegar a ser un profeta. Si no es una persona piadosa, si se muestra el orgullo, si se muestra la arrogancia, si hay cosas, recuerden, somos seres humanos, podemos tener defectos, pero un profeta tampoco significa que debe de ser perfecto, sino que las cualidades, las básicas fundamentales de un ser, de nosotros como persona, deben estar dominadas en esa persona. Debe ser una persona que ya tenga un refinamiento de su carácter. Debe ser una persona que realmente sea confiable, que tenga criterio para poder analizar, para poder utilizar, y por eso debe ser un maestro de Torá, porque el profeta siempre va a ser un juez para su pueblo y un guía para su pueblo. En esto de tener conocimiento, voy a citar lo que dice, lo que habló uno de los grandes sabios del judaísmo, conocedores, y altamente una luminaria del pueblo de Israel para el pueblo judío en tal caso. Dice nuestra Jolulú, porque si no, ¿cómo podría enseñar la palabra y la voluntad de nuestro Abba Kadosh? Así es, mi hijo. Dice Ramban Moshe Maimonides en Mishneh Torah, dice de la siguiente manera, dice, la profecía solo llega a alguien que es muy sabio, alguien que tiene control sobre sus rasgos de carácter y quien no es controlado por su inclinación al mal, sino que él intencionalmente la domina en todo momento, y alguien que tiene mucho conocimiento de diferentes cosas y de la Torá. Mire lo que dice el Ramban. Amados, sin una elevación ética y espiritual y sin un carácter trabajado y santificado, no podemos tener acceso a la profecía, estrictamente hablando. En otras palabras, mis amados hermanos, una persona dada al vino, a vicios, a lujurias, a rabias, a pleitos, a contiendas, no puede llegar a ser un profeta. ¿Qué dice Mateo 7:15? ¿Quién me lo lee? Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice así: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Amén. Amén. Así es, amados. Cuídense. Y recuerden, Mashiach está hablando de profetas según desde el criterio de la Torá, no como se habla hoy en día en la religión, no como todavía muchos en las raíces hebreas lo interpretan, mezclando cómo se ve en el cristianismo, un fulano profeta lo quieren aplicar de la misma manera al día de hoy. No de esa manera. Mashiach está hablando, cuídense realmente de aquellos que siendo de Israel, teniendo la Torá, eran falsos profetas. Amados, el desarrollo de la personalidad, la pureza, el carácter,
el refinamiento de la conducta, son principios claves de todo aspirante a profeta. ¿Por qué? Porque la santidad es lo que lleva a la inspiración divina. Sin santidad nadie puede experimentar de debut con Elohim, ni mucho menos la profecía. Por eso es que dice la Escritura, sin santidad nadie puede ver al Altísimo. Porque sin santidad nadie puede tener conexión con el Eterno. Y la profecía es eso, la profecía es conexión con el Eterno. Cuidado, amados hermanos, cuando a veces muchas personas, que uno conociendo su vida, conociendo su carácter, conociendo su forma de proceder, conociendo su personalidad, te dicen, el Señor me mostró esto y esto y esto y esto y esto. El Señor me dijo tal y tal cosa. Cuidado con esas cosas. Y aún en las raíces hebreas, que a veces toman el nombre del Eterno, para decir, me han revelado esto y esto y esto. Ok. Tener cuidado, amados. ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo reaccionar ante estas circunstancias? Vamos a ir analizando el tema y lo vamos a estar compartiendo quizás más tarde. Amados, recuerden que la rectitud moral es prerequisito para la profecía, porque, amados, una persona piadosa y kadosh, santa, se vuelve semejante a Elohim. Trabajar nuestro carácter nos acerca, nos sintoniza con el espíritu de Adonai, que es el fundamento de la profecía. Si nosotros tenemos el espíritu de santidad, entonces somos aspirantes a tener el don de la profecía. Porque nadie sin el espíritu de santidad puede tener el don de la profecía. Estrictamente hablando, escuchen muy bien, conforme a la Torá, y estamos hablando de que cuando se llega a la profecía es para personas, cuando una persona recibe el don de la profecía, la investidura de profeta, es estrictamente hablando, según la Torá, es para acercarse al Padre. Es porque esa persona tiene una conexión con el Eterno. Se desvive por estar cerca del Padre. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Me repita, Segunda amado. de Pedro. Ajá, segunda de Kefa, 1:21. Segunda de Pedro 1:21 dice así: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. Amén. Los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados por el Espíritu de Santidad de parte del Padre. Es muy importante, amados, que nosotros debemos andar en santidad. Todo lo que el Eterno quiere de nosotros es que vivamos en santidad para poder estar en su presencia, para poder también que recibamos todas esas bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. ¿Quieres obtener bendiciones? ¿Quieres obtener un buen trabajo, más provisión? ¿Quieres tener más dinero? ¿Quieres tener todo lo demás? No te enfoques en eso. Enfócate en agradar al Eterno. Todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás va a venir conforme a la voluntad del Altísimo. Pero busquemos acercarnos a Él con convicción, no con religiosidades, con sinceridad, no con mediocridades. Busquemos hacerlo con sinceridad y busquemos agradarle a Él. Porque, amados, es tan importante obtener la santidad. El que sea limpio, límpiese más. El que sea kadosh, santifíquese más. Pero busquemos alcanzar esa voluntad. Cuando, amados, cuando nosotros alcanzamos la voluntad del Eterno, lo demás no importa. Aún así, el Eterno lo da. Dijo Mashiach, busquen primeramente el reino del cielo y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando nosotros nos preocupamos por agradarle al Eterno, lo demás queda en un segundo, tercero, cuarto plano. ¿Por qué? Porque sentimos una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Si nos preocupamos por un familiar, entonces ya decimos, Padre, está en tus manos y yo confío en que tú lo vas a guardar, en que tú la vas a guardar. Si nos preocupamos y la gente se preocupa por la economía, nosotros decimos, Padre, estoy confiado en ti. Padre, gracias por tu revelación de tu palabra. Hoy voy a salir con alegría a trabajar, a vivir la vida en tu nombre, a hacer lo bueno para ti, a trabajar como si estuviese trabajando para ti. Y todo lo demás va a venir por añadidura. A ver, vamos a ver un cuarto criterio. El cuarto criterio o la cuarta exigencia para un verdadero profeta es, obviamente, si es un maestro de Torah, debe obedecer los mitzvot, los mandamientos. Debe obedecer los mandamientos, porque de nada sirve. A ver, amados, la palabra mitzvah, ¿qué significa mitzvah? ¿Qué significa mitzvah? Pregunta sencilla y rápida para todos. Ajonilka, ¿qué significa mitzvah? Ya la Jón Milagro contestó por acá. Significa mandamiento, ¿sí? Mandamiento. Eso es lo que significa la palabra mitzvah o una orden. Incluso viene de una raíz hebrea que es tzav. Tzav es tzadi, avav, que es ordenar. Pero también, amados, la palabra mitzvah deriva de la palabra tzavat. Tzavat, ¿qué significa? Significa unirse, adherirse o pegarse a algo. Cuando nosotros obedecemos, nos unimos al Altísimo. Recordemos que el objetivo principal de la profecía es de Bekut. ¿Qué es de Bekut? De Bekut es unión, acercamiento, es pegarse. ¿Sí? Es pegarse a algo. Y en este caso, obviamente, al Altísimo. La palabra de Bekut es una palabra técnica. Se utiliza mucho incluso en la Kabbalah judía. Ustedes lo escuchan allí, no se asusten. Es una palabra técnica que se refiere al acercamiento hacia una persona, al acercamiento, al apego al Altísimo. Perdón, al Altísimo mayormente, a nuestro Padre Celestial, no a una persona cualquiera, no, a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, el objetivo principal es unión, en tal caso del mandamiento, unión con el Altísimo. Es obedecerle, pero ¿para qué? Para unirnos a nuestro Padre. Por eso un profeta debe obedecer a nuestro Padre. Si alguien llega a ustedes diciéndole, yo soy profeta del poderoso de Israel, bueno, ¿guardas la Torá? No. ¿Por qué? ¿Guardas el Shabbat? No, porque eso está abolido. Eso no es ningún profeta. Eso no es ningún profeta. Esa persona no es ningún profeta, porque no está cumpliendo los requerimientos de la palabra. ¿Cómo puede ser alguien un enviado del Eterno si lo desobedece, si enseña a desobedecer? Vamos a ver Hechos 5:32. ¿Qué nos dice Hechos 5:32? Mira, Roberto. Hechos 5:32. Dice así. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu de Santidad que Yahweh ha dado a los que le obedecen. Amén. Amén. Aleluya. A ver, ¿quién es obediente aquí? ¿Quién es obediente? A ver, levanten las manitos, mis amados, Ajina, ya en casita. ¿Quiénes ustedes son obedientes a la palabra? Amén. Somos obedientes, ¿verdad? Entonces tenemos el Espíritu de Santidad de nuestro Padre, porque eso es una promesa. Pero no obedezcamos a medias. Obedezcamos para acercarnos al Padre. Obedezcamos para buscar adherirnos, apegarnos, estar como dirían por allí, estar como un chiclito, un chicle, no sé, una goma de mascar, pegaditos allí, acercados al Padre, de tal manera que la santidad nos brote por los poros, la presencia divina nos brote por los poros, que nosotros tengamos la dirección del Padre siempre, en cualquier circunstancia o situación. Y que sea el Eterno librándonos de todo mal y no dejándonos caer en la tentación, proveyéndonos el pan nuestro de cada día.
y nosotros haciendo su voluntad en la tierra, en cualquier lugar. Amados, si no obedecen las personas que digan ser profetas, no, escuchen muy bien, no importan los milagros, los anuncios que hagan, todo aquel que niega la vigencia de los mandamientos no califica para ser un profeta auténtico, el cual nos habla las Escrituras. Escuchen muy bien, porque una persona puede hacer milagros, puede incluso orar y las personas se pueden sanar, pero eso no lo hace precisamente una persona alineada a la voluntad divina. Los dones son irrevocables. No dijo Mashiach, o no dirá Mashiach, mejor dicho, a unos que le dijeron, maestro, maestro, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre resucitamos muertos, echamos fuera demonios. ¿Y qué le dijo Mashiach? A ver, yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, transgresores de la Torá, hacedores de maldad. Esto significa que una persona que no obedece al Eterno no puede ser un verdadero profeta. Si enseña que la ley está abolida, no puede ser un profeta, por más milagros que haga. Todo es un conjunto de requisitos. No puede tener uno, pero los otros no. Debe de ser una persona completa. Y eso lo vamos a seguir viendo en este momento. Porque no puede una persona que agrade al Padre, que busque agradar al Padre. Esto no es a medias, amados, porque si una persona le está agradando al Padre a medias, entonces es tibio. ¿Qué va a suceder con las personas que tienen la temperatura, que están tibios? ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué sucede con las personas tibias? En cuanto a actitud, a espiritualidad, ¿qué sucede? El Padre lo va a vomitar de su boca. Lo vomitará, lo desechará, lo repudiará. Es una abominación. Cuando algo da asco, provoca vómito, ¿verdad que sí? Esas ganas de vomitar. Eso significa abominación. Las cosas para el Eterno no se hacen a medias, porque eso causa que una persona sea de una temperatura tibia. O es frío, que nos quite el calor, o es caliente, que nos aplaque un poco el estómago y la garganta. Eso lo hacemos, ¿verdad que sí? Lo tibio a veces no es muy bueno, dando alusiones a las cosas. Amados, la santidad tiene que ser, la determinación, mejor dicho, de agradar al Eterno, tiene que ser al 100%, al 110%, siempre dando la milla extra, como dio un tema nuestro Roberto hace unos días. Siempre exigiéndonos más para agradar a nuestro Padre. Cuesta, claro que cuesta. Nuestro Mashiach dijo que el camino estrecho es difícil, que el camino que lleva a la salvación es difícil. Y solo unos pocos pueden pasarlo, pueden transitar por él. Porque esto no es para cobardes, esto no es para personas que a ratos están calientes y a ratos están fríos. Esto es para personas que buscan elevar su temperatura espiritual cada vez más. Buscan o buscamos que esa temperatura espiritual explote, que esos termómetros espirituales ya no den más. Pero debemos hacerlo, amados, debemos determinar nuestras vidas, porque se vienen las cosas, que eso es lo que vamos a hablar en posteriores temas, vienen cosas fuertes para este mundo. Si no vienen los alienígenas ahorita el 26 de julio, mi Moshiach, ¿no? Si no vienen los alienígenas, porque este varón que profetizó esto dijo que va a ser en el monte del templo, donde va a venir, van a llegar todos estos alienígenas y que va un ejército completo de millones de soldados se va a presentar a luchar en contra de los alienígenas. Esto va a suceder el martes, según la profecía de este varón. Entonces, amados, debemos de ser determinados, constantes y disciplinados. Un quinto criterio. Saludos para mi querido Luis Barrueta, allá en Venezuela. Un abrazo, mi querido hermano. Quinto criterio. A ver, vamos a ver cómo lo resumimos. La palabra de un profeta debe cumplirse.
la palabra de un profeta debe cumplirse. ¿Qué significa esto? Todo profeta que profetiza en el nombre del Padre, cada detalle de su profecía debe cumplirse. Si se cumple solamente la mitad, pero lo demás no, porque lo aquí no es hijo de hombre para que mienta. Si viene de parte del Altísimo, absolutamente con pelos y señales, y me disculpan la expresión, debe cumplirse. Si se cumple la palabra anunciada, pero el profeta usa el cumplimiento para apartarte del Elohim de Israel en desobediencia o adoración falsa, entonces, amados, es evidencia de que es un falso profeta. La palabra del profeta debe cumplirse por completo, porque si tiene esa conexión con el Eterno, cuando una persona dice, yo soy un profeta, el fulano profeta, profeta, venga para acá, como he escuchado por allí. Un verdadero profeta, amados, lo hemos dicho, tiene una conexión, tiene debekut, tiene un acercamiento al Altísimo, que recibe las profecías tal con todos los detalles, y así se va a cumplir. Si esos detalles no se cumplen al pie de la letra, cuidado. Y aún si ese profeta, si la señal se cumple, y escuche muy bien, aquí es otra parte de ese cumplimiento. Si la señal se cumple, pero después él enseña a desobedecer al Eterno, es un falso profeta, aún así se cumpla la señal. Por eso hay que tener mucho cuidado en dejarnos llevar por nuestros sentidos antes que de la obediencia al Altísimo. Por eso hay que tener mucho cuidado en dejarnos llevar por lo que nosotros sentimos en nuestra carne antes que la obediencia al Altísimo, antes de lo que está en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestro culto racional. Porque mucha gente se deja llevar por lo que experimentan sus sentidos, por lo que sienten en ese momento, por lo que pueden ver, por lo que pueden incluso palpar. El servicio estuvo muy bueno, se manifestó la presencia del Espíritu Santo. Pero resulta y pasa, ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pero resulta y pasa que esa gente enseña a desobedecer al Eterno. Vamos a leer, para darle un poquito más de explicación bíblica, vamos a leer la sana advertencia de la bendita Torá. A ver, ¿qué nos dice Deuteronomio de Barín, capítulo 13, verso del 1 al 5? Mira, Roberto, si es tan amable. Del 1 al 5 dice así: si aparece entre ustedes un profeta o un intérprete de sueños y te da una señal o un portento, diciendo, sigamos y adoremos a otra deidad, la cual nos ha experimentado, aun si la señal o el portento que te mencionó se cumple, no le hagas caso a las palabras de ese profeta o de ese intérprete de sueños, porque Yahweh tu Elohim te está probando a ver si en verdad amas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y tu ser. No sigas a nadie que no sea Yahweh tu Elohim, y no reverencies a nadie sino a él. Observa sus mandamientos solamente y haz caso solamente a sus órdenes. No adores a nadie que no sea él, y aférrate a él. 5. En cuanto a ese profeta o intérprete de sueños, se le dará muerte porque fomentó deslealtad a Yahweh tu Elohim, el que te libró de la tierra de Misrayim y que te redimió de la casa de esclavitud, para hacerte desviar de la senda que Yahweh tu Elohim te mandó seguir. Así eliminarás el mal de tu medio. Amén. Amén. Miren lo importante que es conocer, estudiar la Torá y conocer los mandamientos. Miren incluso cómo lo dice allí la escritura que acaba de leer nuestro Roberto, que nuestro Padre va a utilizar incluso falsos profetas para probar tu lealtad y mi lealtad hacia Él.
Lo leyó hace un momento nuestro Roberto. Imaginemos que viene un fulano profeta y que incluso puede guardar la Torá, puede anunciar, puede enseñar, y les da una señal o les anuncia algo, por ejemplo, algo que ustedes ni se imaginaban. Les dice, mañana les va a suceder esto, esto, esto y esto. Y absolutamente todo se cumple al pie de la letra. Pero después vamos a colocarlo, no lo vamos a hacer tan obvio como es la adoración a imágenes. Vamos a suponer que no les dice, mire, vamos ahora a ir a prenderle una velita a la Virgen. No vamos a decir eso. Vamos a decir que esta persona que se dice ser profeta te anuncia una señal, algo que va a suceder la próxima semana y se cumple tal cual con los detalles que esa persona te dijo, que nadie lo podría saber, nadie podía ver que eso iba a suceder, sino solamente de manera sobrenatural. Pero después te dice, vamos, te invito a comer un plato de mariscos. Ahora vamos a ir a celebrar comiéndonos un plato de mariscos. Eso, ese pequeño, para muchos, ese pequeño detalle lo constituye un falso profeta. Aún después de haberse cumplido la señal o el portento o lo que él advirtió que sucedería. ¿Por qué? Porque está fomentando la desobediencia, la deslealtad al Altísimo. ¿Y qué va a suceder? Que nuestro Padre te está probando a ver si amas, si lo amas realmente, para no caer en las redes de un falso profeta por tu desobediencia. Entonces, amados, no es cuestión de lo que nosotros veamos solamente, escuchen, sino que lo principal es que absolutamente todo vaya dirigido por la palabra. Así es, mi ajot, comer mariscos no es kosher, es una prohibición alta de la Torá. Es más, la Torá dice, no contaminen, no impurifiquen sus almas al comer animales impuros, al comer animales inmundos. Entonces, por eso es tan importante, amados, estudiar la palabra, entender los mandamientos, estudiar la Torá constantemente, porque de esa manera vamos a estar apercibidos de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que le agrada al Eterno, y aún por encima de lo que digan las personas que supuestamente son portavoces del Altísimo, nosotros no los seguimos, nosotros no los obedecemos, porque antes de que obedecerle al hombre, obedecemos al Eterno. Es que él oró y se sanó, muy bien, pero si te enseña a hacer algo en contra del Eterno, por mucha interpretación que él te pueda estar dando, pero eso no es así, entonces no lo obedezcas, no lo sigas, no le hagas caso y ten cuidado de ti mismo, porque puede llevarte a un error más fuerte más adelante. Hay cosas que son muy obvias, pero hay cosas que no son tan obvias para los que no estudian constantemente la Torá. Pero aquí vamos a ver algo, ahora la contraparte. ¿Qué sucede cuando no se cumple lo que fue anunciado? Vamos a ver cómo juzgamos a un verdadero profeta. ¿Qué sucede cuando no se cumple? Eso vamos a colocarlo como un sexto criterio. Si no se cumple lo que fue anunciado. Vamos a comenzar leyendo Devarim, Deuteronomio 18, 21 y 22. ¿Me lo leen, por favor? Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si te preguntas, ¿cómo saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Yahweh? Si el profeta habla en el nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era la palabra de Yahweh. El profeta la ha expresado presuntuosamente. No le tengas temor. Amén. Automáticamente, mis queridos hermanos, cuando una persona que se dice ser profeta anuncia algo que va a suceder y no se cumple, la persona no es un falso profeta, pero es un falso profeta.
Pero aquí hay una salvedad. Aquí hay una salvedad que sí tenemos que hacerla. Si la persona profetiza un juicio, algo negativo sobre una persona, sobre una población, sobre una nación, y no se cumple, no necesariamente es un falso profeta. ¿Por qué? Le voy a dar el ejemplo. Jonás profetizó que el Eterno iba a castigar a Nínive. ¿Se cumplió? No se cumplió. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo teshuvá. El pueblo se arrepintió de su maldad y el Eterno levantó el castigo porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es misericordioso. Una persona que se diga ser un profeta puede llegar, o puede un verdadero profeta, o una persona que tiene acercamiento con el Eterno, puede llegar y puede profetizar en contra de alguien, puede darle un mensaje de parte del Altísimo y le puede decir, varón, mujer, te va a suceder esto, esto y esto y esto. El Eterno te da este mensaje. Tal fecha, en tal ocasión, te va a suceder esto. Pero resulta y pasa que la persona hace teshuvá, se arrepiente. El Eterno, ¿qué hace? Levanta el castigo. ¿Eso hace a la persona un falso profeta? No lo hace un falso profeta. Porque el Eterno, que es abundante en compasión, es rico en misericordia, eso es lo que Él quiere. Él no quiere que las personas se pierdan. Tampoco quiere que el castigo venga sobre los seres humanos, sino Él tiene bendición. A ver, amados, todos nosotros estábamos directos para el matadero. Eso ya estaba, eso era nuestro destino. Pero porque hicimos teshuvá, nos arrepentimos, echando mano a los méritos de Mashiach, nuestro Padre levantó esa condena, quitó esa condena. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde va la otra parte. Cuando un profeta, un fulano profeta, dice que algo bueno va a suceder y no sucede, entonces esa persona sí es un falso profeta. ¿Por qué? Porque algo que el Eterno diga que es bueno, se tiene que cumplir, porque el bien y la misericordia siempre te van a acompañar, dice la bendita palabra. Vamos a leer Primera de Juan 4:1. ¿Quién me lo lee? Roberto, por favor. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 dice así: Amados, no crean en toda inspiración, sino prueben las inspiraciones si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Amén. Amén. Vamos entendiendo. A ver, quiero que vayamos hilando, muy importante, todos estos requisitos. Una persona que realmente se diga que es profeta, debemos probarlos. Vamos a leer con detenimiento. Deuteronomio, nuevamente, Deuteronomio de Barín 13, 1 y 2. Mira, Roberto, por favor. 1 y 2 dice así: Si aparece entre ustedes un profeta o un intérprete de sueños y te da una señal o portento, diciendo, sigamos y adoremos a otra deidad, la cual no has experimentado, aun si la señal o el portento que te mencionó se cumple, hasta llega el 2. Vamos a dejarlo hasta allí. Muy bien. Miren lo que dice. ¿Por qué la señal? ¿Por qué el prodigio, el portento, la maravilla? Recuerden, amados, que el milagro es lo que capta la atención. Vamos a leer Primera de Corintios 14:22 para explicarlo de mejor manera. Primera de Corintios 14:22. Dice así: Así resulta que los idiomas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Amén. Correcto. Amén. A ver, la anterior cita, mi estimada Jod Gabriela, fue Deuteronomio de Barín 13, del 1 al 2. Y esta otra cita que se leyó es Primera de Corintios 14:22.
Recuerden, amados, que tenemos que probar el espíritu de los profetas. ¿Qué hay en ellos? Recuerden que una persona que viene de parte del Altísimo nunca pierde el dominio propio. Debemos siempre probar a los profetas, a los enviados del Altísimo. La señal y el prodigio es muy importante. Cuando un profeta que se dice que es enviado de parte del Padre, que va a dar una palabra profética al pueblo, siempre nuestro Padre le otorga una señal o maravilla para demostrarle al pueblo que viene de parte de Elohim. Es muy importante entender esto para que ya no seamos inmaduros en estos temas. Por eso la cita que leyó hace un momento el Roberto en Deuteronomio 13 del 1 al 2 dice que si un profeta que cumple la señal, la maravilla o el prodigio, ¿por qué? Porque siempre un profeta, un verdadero profeta, como tiene de debut con el Altísimo, tiene un acercamiento tan grande con nuestro Padre y entiende, y el Eterno como consecuencia de ese apego al Eterno, nuestro Padre le da revelación, lo utiliza para ser el portavoz de su palabra, anuncia revelaciones al pueblo o a una persona, debe tener una señal de parte de Elohim. Eso es algo fácil para el Padre y debe de ser algo fácil para poder demostrarlo un profeta. Un profeta verdadero del Eterno debe tener una señal o un prodigio para demostrar que él viene de parte del Eterno. ¿Por qué, amados? Porque la profecía se da siempre en privado. A ver, ¿quién estaba con Moshe cuando miró o tuvo en presencia de la zarza ardiendo? ¿Quién estaba con Moshe o con los demás profetas cuando le dieron esa profecía? ¿Qué fue lo que se le dijo a Moshe? Moshe dijo, no voy, no me van a creer porque nadie estaba con él. No me van a creer que tú me estás enviando. No me van a creer que eres tú, Adonai, el que me está enviando a libertarlos. ¿Qué le dijo nuestro padre? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Muy bien, lánzala. Se convirtió en serpiente. Pero Moshe todavía estaba, a ver, mete tu mano en tu seno. La sacó leprosa, vuelve a meterla, la sacó limpia. No me van a creer. Ve, toma agua del Nilo y conviértela en sangre. Y así sucedió. Y al final, cuando él llega delante del pueblo y se presenta y les da estas señales, ¿qué dijeron los sabios o los principales de Israel en ese momento? Elohim nos ha visitado, se ha acordado de nosotros que ha enviado a su libertador. ¿Por qué? Porque Moshe, ¿por qué le hicieron caso? Porque Moshe lo demostró. El Eterno le dio todas estas señales. No lo desamparó. Ve y di que eres un profeta y te van a hacer caso. Eso sucede cuando la gente es inmadura. Cuando llega y le dicen, no, él es un profeta, y le hacen pompa y platillo, lo levantan, casi que le hacen un pedestal, lo levantan en un altar al fulano profeta, y ya es un profeta. Amados, Elohim siempre da una señal al profeta para que el pueblo sepa que él no vino por su propia cuenta. Y aún así, por ejemplo, ustedes están y llegan y se presentan delante de una persona que dice, yo soy profeta del Altísimo, soy un naví. Recuerden, naví es como se dice en hebreo. Nebuá es profecía, naví es profeta. Soy un profeta del Altísimo. ¿Eres israelita? Sí, soy israelita. ¿Crees en Yahoshua el Mesías? Sí, creo en el Mesías. ¿Guarda los mandamientos? ¿Guarda el Shabbat? ¿Come kosher? Sí, sí, correcto. La persona debe de estar preparada para que lo interroguen. Antes de que me dé las profecías, esto. Sí, claro, yo hago todo eso. Muy bien. ¿Qué señal tienes para demostrar que tú eres un profeta enviado de parte del Altísimo?
No sabía que tenía. Claro, eso es un requisito de la Torá. Debes demostrar que tú vienes de parte del Eterno. No es que te tengo una profecía. No, ya va. Antes de que me profetices, antes de que me digas algo, demuéstrame que tú vienes de parte del Eterno. Demuéstrame. Eso es lícito hacerlo. Seguramente por allí algún falso profeta te va a decir, así le dijeron a Mashiach, danos una señal para ver de dónde vienes. A Mashiach se molestó, ¿por qué? Porque todavía estos sinvergüenza que le estaban pidiendo la señal no se daban cuenta de los muchísimos milagros que había hecho, de las señales y maravillas y portentos que hizo Mashiach a la plena luz del día. Y todavía danos una señal a nosotros para creer que tú eres enviado. Esta generación perversa y adúltera pide señal, todavía están pidiendo una señal. No se le dará otra señal, sino la del profeta Jonás. Así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra. ¿No lo entendieron? Solamente para aquellos que creemos que Él es el Mashiach y que Elohim lo resucitó entre los muertos, es que realmente entendemos eso y creemos en Él como el absoluto representante del Eterno y que Él lo resucitó entre los muertos. Vamos a ver qué dice Ramban. Vamos a ver qué dice Ramban Maimónides, Moshe Maimónides, que dice en Mishneh Torah, dice de la siguiente manera. Comienzo la cita. Eso está en Hilchot Yosedei HaTorah, capítulo 10, del 1 al 3. Dice, un profeta es probado repetidamente para corroborar la fidelidad de sus predicciones. Eso es un título en la cita que colocó allí. Dice Maimónides, cuando llega una persona que es adecuada para la profecía en el servicio de Dios y no intenta agregar ni quitar a la Torá, sino más bien servir a Dios, es el cumplimiento de los mandamientos, en el cumplimiento de los mandamientos de la Torá, no le pedimos que parta el mar o que reviva a los muertos, etcétera, y solo entonces le creemos. Por el contrario, le decimos, si eres un profeta, dinos cosas que ocurrirán en el futuro. Él lo hace y esperamos para ver si sus predicciones se cumplen. Si lo que dijo no ocurre, incluso si falta de cumplirse tan solo un pequeño detalle, entonces se sabe que es un falso profeta. Pero si se cumplen todas sus palabras, entonces lo consideramos un profeta fiel. Fin de la cita. Miren lo que dice este sabio del judaísmo. No es como muchos dicen, incluso yo conozco personas que tienen conexión profética con el Eterno, pero eso no los hace fieles al Eterno. Incluso muchos de ellos no los hace personas con criterio para escucharlo y dejarse guiar por ellos. Porque puede que tengan el don, pero eso no los vindica. Puede que te hablen incluso acerca de tus pensamientos hasta más secretos. Puede que sea una señal, pero eso todavía no los vindica como portavoces del Altísimo o como personas con criterio serio para seguirlo. ¿Por qué? Porque todos estos criterios se tienen que cumplir para poder hacerle caso. No es unos sí y otros no. No. Cuando estamos realmente con una persona que se diga ser llamado profeta, deben cumplirse estos criterios al pie de la letra. Si no, no es factible seguirlo. No le tememos, no le hacemos caso. Es que tengo una palabra para ti. Tranquilo, resérvatela, no me la digas. No, pero es que no le hago caso. Así te dice Adonai, así te dice el Señor, así te dice... No te preocupes, no me digas nada, no te voy a hacer caso. Con el debido respeto, con el amor del mundo, con el cariño, se le va a decir a esa persona. Pero antes de que abra su boca para anunciar la profecía, se prueba al fulano profeta. Antes de que se le diga algo, se le verifica para ver sus credenciales de profeta.
A veces, si realmente viene del Altísimo, pues automáticamente el Eterno, por ejemplo, si alguien se presenta ante mí diciendo que es un profeta y está dando alguna charla, yo lo dejo que termine. Si es de parte del Eterno, el Eterno va a conocer que yo lo voy a probar, porque yo conozco Torah. Yo lo voy a probar para ver si realmente viene de parte de él o si no es un charlatán, o si no es algún gurú o algún adivino que ahora, que a veces muchos con talid y kipa quieren ahora aparentar lo que no son y resulta y pasa que son adivinos, porque también los hay. Por eso debemos tener cuidado. Esto no es como en el cristianismo. Es que le hablé, y yo he escuchado a hermanos que dicen, yo le hablé a esa persona y automáticamente de una vez empezó a llorar. Ah, ¿en serio? Sí, qué bien. Excelente. Porque él me dijo, ¿cómo sabes tú eso? Claro, tiene el don. Ya muchas personas le han dicho, tú tienes el don. Pero eso no te hace una persona con criterio para tener de Bekut, para ser enviado del Eterno, sino cuidado con lo que estás haciendo, cómo te estás comportando, cómo andas en tu vida, cómo te estás guiando delante del Eterno, porque posiblemente seas un falso profeta con don y todo. Porque se tienen que cumplir todos estos criterios. No puede ser una persona inmadura, no puede ser una persona indomable, no puede ser una persona con un carácter grosero, no puede ser una persona insensata, no puede ser persona que diga una cosa y se cumple, pero la otra no se cumple. No puede ser de esa manera. No puede ser un varón, en tal caso, inmaduro, como varón, o una mujer como mujer inmadura, que no sepan gobernar sus casas, que no anden alineados, no pueden ser, deben de ser personas cabales. Ser profeta no es como se dice en la religión. Yo no soy profeta. Me falta mucho para ser un profeta. Mucho. Por conocimiento, lo que uno pueda, a mí me falta 1000 años luz. Oramos para que el Eterno nos capacite, nos ayude, nos guíe, porque queremos acercarnos más a Él. Todo lo demás que venga por añadidura, porque Él lo ha prometido. Entonces, cuando estamos en presencia de un profeta auténtico, mis amados, las palabras de ese profeta se convierten en ¿qué? En Torah para cada uno de nosotros. Y es obligatorio seguir las instrucciones de ese profeta. La Torah coloca ciertos cercos de protección para no ser mal dirigidos por un falso profeta o una falsa profecía. ¿Qué hay de los astrólogos? Las líneas psíquicas, como lo he mencionado, los hechiceros, los adivinos, etcétera, etcétera, porque ellos anuncian cosas que también se cumplen. ¿Qué hay de los fulanos profetas del cristianismo que violan la Torah abiertamente y se mofan incluso? Ellos también dicen cosas que se cumplen, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta auténtico y un adivino o un hechicero? ¿Cuál es la diferencia entre una profecía estricta y las predicciones de Nostradamus o de Walter Mercado? Ya les voy a decir la diferencia, pero déjenme tomarme un poquito más de agua. Amados, la diferencia con los astrólogos y adivinos, con los magos, es que algunas de sus profecías se cumplen, pero otras no se cumplen, ¿sí? Pero en el caso de un profeta verdadero del Altísimo, todas sus palabras se cumplen. Porque está escrito, mis amados, en pocas palabras, que nada de las palabras del Altísimo a través de su Torah van a caer a tierra. Absolutamente nada que venga de parte del Eterno queda sin cumplirse. Vamos a ver qué dijo Mashiach. Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice así: en verdad les digo que mientras
no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yoni, una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. Cada palabra del Altísimo debe cumplirse. Porque cuando un profeta habla, un verdadero profeta habla de parte del Eterno, eso también es Torá, independientemente que no esté escrito en nuestro libro. Eso es Torá, porque viene de parte del Padre. Y si dice algo que diga que viene de parte del Padre, y si es un verdadero profeta, se debe cumplir al pie de la letra. ¿A cuántos fulanos profetas no le hemos escuchado de que profetizan y se cumple un pedacito, pero el otro pedacito no? O no se cumple, pero la siguiente profecía sí se cumple. Esos son adivinos. Han transformado el don que tienen en adivinación. No les teman. Por favor, amados, estamos hablando de personas que tienen dones sobrenaturales, pero eso no los hace enviados del Eterno. Eso los hace adivinos, charlatanes y que están diluyendo la palabra del Altísimo y los regalos del Altísimo los han cambiado por un plato de lentejas. Por eso es tan importante, amados, que entendamos lo que es un verdadero profeta y cómo a través de estas enseñanzas vamos a estar hilando lo que son las profecías. Cómo eso nos va a llevar al libro de Apocalipsis para tener quizás un poquito más de entendimiento. Porque recuerden que vamos para las fiestas del séptimo mes, que representan la segunda venida de Mashiach, la era milenial. Viene la fiesta de Sukkot, mis amados, a escasos 2 meses y medio. Vamos a estar celebrando las fiestas del séptimo mes y debemos prepararnos y queremos estar en esos días de mi parte para con ustedes. Quiero esos días estar compartiendo el libro de Apocalipsis. Quiero que para esos días estemos compartiendo ese libro, el quinto evangelio, la quinta besorá de parte de Mashiach, el anuncio de las cosas futuras. Pero retrocediendo un poco, ¿cuántas veces no hemos visto a personas que en su supuesta calidad de profeta, entre comillas, dicen cosas que no se cumplen? Y aún las personas siguen creyendo en ellos como profetas. Amados, no les teman. Son charlatanes. Son personas que se están mofando y burlando del Altísimo. Con sus buenas intenciones, no son personas con criterio apropiado para seguirles. No son personas con criterio apropiado para seguir escuchándoles, por más que tenga una parte buena y otra parte que no se haya cumplido. Hay que tener cuidado, porque viene el tiempo donde gente de parte del adversario van a hacer señales, prodigios, maravillas, van a decir cosas y se van a cumplir, y los indoctos y la gente que no teme al Altísimo y no se rige solo por la obediencia a la Torá, van a caer en las garras de todo eso. Vamos a tomarlo literalmente. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Dice que la bestia le hará que la estatua, la imagen, la estatua del antimesías hable, y la gente dice que va a ir en pos de la bestia al ver este tipo de cosas. Va a hacer maravillas, que haga descender fuego del cielo. Cuando entremos en el libro de Apocalipsis, también vamos a estar estudiando otras fuentes apocalípticas que hablaron también de un falso Mesías futuro, que incluso va a hacer descender fuego del cielo. Y la gente se va a quedar maravillada. Que no sea tu caso, mi amado y mi amada. Por eso estos temas son para prepararnos, para que nosotros tengamos entendimiento de cuál debe ser nuestra actitud ante este tipo de situaciones. Porque si bien una de las señales, los profetas siempre deben tener una señal que demuestre que vienen de parte del Altísimo. No recuerdo si fue Elisha o si fue Elías, que llegó y dijo: si yo soy profeta del Altísimo, que descienda fuego del cielo y que los consuma. Y bajó fuego del cielo y consumió a todo el ejército que estaba allí. Vino otro grupo de soldados y le dijo:
profeta del león, no recuerdo exactamente las palabras, y automáticamente dijo el profeta, si yo soy profeta del Altísimo, que descienda fuego del cielo ahora y los consuma. Y bajó fuego del cielo y los consumió también. En 3 ocasiones sucedió eso. ¿Por qué? Porque él demostró, ustedes están diciendo, voy a demostrar que sí soy. Porque ni un ejército puede con un verdadero profeta. Porque el Eterno lo respalda. Por eso, mis amados, es muy importante entender este tema. Por eso dijimos hace rato que también cuando un verdadero profeta anuncia eventos catastróficos, perjudiciales, y no se cumplen exactamente como la catástrofe anunciada, eso no significa necesariamente que es un falso profeta. Puede ser que el pueblo se haya arrepentido y Adonai, que es misericordioso, haya levantado el castigo. Pero recuerden, si la profecía es positiva y no se cumple, entonces sí estamos en presencia de un falso profeta. Amados, una vez que se hayan establecido las credenciales de un profeta, ya no necesita probar más su autenticidad. Ahora el pueblo tiene la responsabilidad de obedecer las instrucciones de ese profeta. Una vez que se haya demostrado que es un profeta verdadero, no escucharlo es transgresión. No obedecerlo es contado por pecado y nos expone al tribunal celestial. Por un lado, el profeta tiene que mostrar su autenticidad y por el otro lado, el pueblo tiene que verificar su autenticidad. Pero una vez que el profeta ha establecido su autenticidad y una vez que el pueblo ha verificado esa autenticidad, ahora es responsabilidad del pueblo escuchar a ese profeta, obedecer las palabras de ese profeta. Como lo dije, de no hacerlo, se nos cuenta por pecado. Amados, es tan importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre la religión, el mundo y lo que nos exige la bendita Torá. La Torá nos capacita para incluso enfrentar lo sobrenatural. Hay cosas sobrenaturales apropiadas, kosher, y hay cosas sobrenaturales no kosher. Debemos aprender a no andar por vista, no andar por nuestros sentidos, sino andar por la palabra del Eterno. Dijo Shaul que si aún un mensajero celestial, un ángel del cielo, baja y nos enseña otra buena nueva, sea proscrito, sea anatema, sea maldito. Miren la madurez, miren el tupé, el criterio que tenía Shaul, los pantalones bien puestos. Yo les voy a decir algo. Hay personas que a veces escuchan voces que se hacen pasar por mensajeros celestiales y los toman con tanta seriedad que terminan adorando a ese ser. Si es cierto, imagínense a ustedes, le coloco el mismo ejemplo. No hablemos de una persona de carne y huesos, sino hablemos de un ser sobrenatural que se vista como ángel de luz y usted llegue y les diga, yo soy, como le sucedió a Zacarías, yo soy Malach Gabriel, yo soy fulanito de tal. Y se ve el aspecto, se ve todo ello, y te dice algo que vaya en contra de la Torá. ¿Estás preparado para confrontar a ese espíritu? ¿Estás preparado para no hacerle caso? ¿O vas a sucumbir solamente porque tus ojitos lo ven? ¿O vas a sucumbir solamente porque ahora tú sientes ahora algo? Recuerden, amados, que tiene que cumplirse en todos estos criterios para que una persona realmente sea un enviado del Altísimo, para que una persona realmente sea considerado como profeta. Por eso, mis amados hermanos, sobre nuestros hombros pesa una gran responsabilidad. Nosotros no andamos por vista. Debemos aprender de la Torá, debemos aprender del conocimiento que tiene la bendita palabra. De esa manera vamos a ser personas maduras. Debemos llevarlo a cabo. No debemos dejar
No debemos dejar llevarnos por estas personas, por lo que hace la religión. En la religión es fácil, es un común denominador encontrar todo este tipo de personas que ahora se argumentan. Son apóstoles, son profetas, tienen todos los títulos habidos y por haber. Y los menos que son enviados del Eterno. Son mensajeros de su religión, pero no son mensajeros de nuestro Padre. Amados, recordemos que tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es llevar la palabra y hacerlo con conocimiento, hacerlo con madurez, hacerlo con los criterios apropiados. Amados, también necesitamos de tu aporte, necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu ayuda, porque hay muchas cosas por hacer, pero no lo podemos lograr solos. Necesitamos primeramente de tus oraciones, necesitamos primeramente de que tú nos apoyes. Es más, con apoyarnos, con darle el like, con compartir estas enseñanzas, incluso en nuestro canal de YouTube, con hacer comentarios. Eso nos va a ayudar a que estas enseñanzas también lleguen a los hermanos, para que hacerles su sana advertencia si no han tenido la oportunidad de escuchar a otras personas, haciéndole estas mismas advertencias, porque también hay otros hermanos que lo hacen y lo hacen de mejor manera, mejor que nosotros. Pero es tan importante que tu apoyo de esta manera. Comparte las enseñanzas, comparte a través de Facebook Live, comparte a través también de YouTube, envíalos por las redes, compártelos en tus redes sociales. De esa manera nos ayudas. Pero también te pedimos de tu aporte económico, tus ofrendas voluntarias, tus contribuciones, tus diezmos voluntarios, porque necesitamos apoyar para los menos privilegiados, aquellos que necesitan, aquellos que pueden estar en situaciones de enfermedad, amados, y no podemos solos. También para poder seguir llevando la buena nueva y seguir compartiendo de la palabra, seguir buscando o cumpliendo esa encomienda de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decirles, salgan del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes del castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. Si estás de acuerdo con esta causa, te invitamos a que nos apoyes con tus oraciones, con compartir en las redes sociales y también con tus aportes voluntarios. Te lo vamos a agradecer, ya te lo agradecemos. Y que el Eterno, que es bueno, te recompense al 100%. Porque lo que estamos haciendo aquí es para buscar servirte a ti, servir el cuerpo de Mashiach y por sobre todas las cosas, buscar acercarnos al Altísimo, que es bueno. Que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde. Seguimos para la próxima enseñanza, una tercera parte de este tema de la profecía, el profeta y el fin del mundo. Vamos a seguir ampliando porque ya hablamos un poco acerca de lo que es la profecía, acerca de lo que es un profeta, los criterios apropiados conforme a la Torá, y ahora vamos a estar hablando de otras cosas, el fin del mundo, de todo, cómo analizarlo, qué esperamos, qué se debe hacer, y por eso este es un caminar profético que nos va a embonar con las fiestas del séptimo mes, que esperamos 2 meses y medio aproximadamente los vamos a tener por allí, ¿sí? 2 meses y medio. Y como dice la bendita palabra, mis amados hermanos, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Que el Eterno, que es bueno, le bendiga y les guarde en el nombre de Mashiach Yahushua. Shalom, shalom.